¿Qué moldea el coraje? ¿Se encuentra en el grito de resistencia o en los momentos de quietud que lo preceden? En este episodio de Gateway Books por Crestans, nos adentramos en el legado de las hermanas Mirabal, conocidas mundialmente como las mariposas, a través de la inolvidable novela de Julia Álvarez, En el tiempo de las mariposas. La historia no termina con la ficción. Continuamos con la ardiente intimidad de las cartas de Minerva Mirabal y Manolo Tavares. Amor y resistencia en tiempos de Trujillo. Finalmente, la silenciosa resiliencia encontrada en vivas en su jardín de Dedé Mirabal, la hermana que sobrevivió para recordar. Juntos, estos libros cuentan una historia, no solo de desafío, sino de amor, dolor y el poder perdurable de la memoria. Bienvenidos al episodio 5. La historia recuerda a muchos dictadores, pero a muchos menos de aquellos que se opusieron a ellos, y menos aún cuando eran mujeres. En 1960, 3 hermanas en la República Dominicana fueron asesinadas por su resistencia al régimen de Trujillo. Sus nombres, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, perduran como símbolos de valentía frente a la opresión. Soy Cindy Cruz, su anfitriona, y esto es Gateway Books por Crestans, donde rastreamos los hilos entre la ficción histórica y los eventos de la vida real, utilizando libros como nuestra guía para explorar las vidas detrás de los titulares y los legados que dejan. En este episodio, revisitamos a las hermanas Mirabal, no como íconos distantes, sino como mujeres, hijas, madres, parejas y hermanas, que eligieron resistir uno de los regímenes más brutales en la historia de América Latina. Su historia se despliega a través de 3 poderosos libros: En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez, una reimaginación de sus vidas interiores; Las cartas de Minerva Mirabal y Manolo Tavares, una colección de amor y desafío intercambiadas desde la prisión; y Vivas en su jardín, las memorias de Dedé Mirabal, quien vivió para llevar adelante su memoria. Este episodio no pregunta qué sucedió, sino cómo recordamos, cómo la palabra escrita mantiene la historia arraigada en el corazón humano. Comencemos. Julia Álvarez, en el tiempo de las mariposas, comienza no con la revolución, sino con la memoria y con preguntas. ¿Quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Qué esperaban antes de que el mundo las nombrara mártires? ¿Y cómo se transforma una vida de lo personal a lo político? Publicada en 1994, la novela de Álvarez imagina las vidas de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, quienes fueron asesinadas por su resistencia a la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Junto a ellas estaba Dedé, la cuarta hermana que sobrevivió y se convirtió en la guardiana de su historia. A través de la cuidadosa atención de Álvarez a la voz, la historia y la verdad emocional, En el tiempo de las mariposas transforma una tragedia nacional en un retrato íntimo de 4 mujeres muy diferentes cuyas vidas convergieron en el coraje. La novela se desarrolla en capítulos alternos contados desde la perspectiva de cada hermana, entrelazando pasado y presente. Dedé habla desde el futuro, recordando. Las demás hablan desde el corazón de sus vidas, tal como las vivieron. Esta estructura en capas crea un ritmo, una sensación de que la memoria misma está activa, en movimiento y sin terminar. Minerva es a menudo la primera hermana con la que los lectores se conectan, enérgica, audaz, impulsada por la justicia incluso en la infancia. Álvarez la escribe con fuego. Ella desafía a sus padres, cuestiona a sus maestros e insiste en convertirse en abogada en un país donde esa ambición no es ni esperada ni alentada para las mujeres. Su despertar a las realidades del régimen de Trujillo no viene a través de la ideología, sino de la amistad. Cuando descubre que el padre de su amiga ha sido desaparecido por el régimen, lo abstracto se vuelve personal. Y es ahí donde comienza su resistencia, no en grandes gestos, sino en pequeños reconocimientos irrevocables. Lo que hace que el viaje de Minerva sea tan absorbente es que su desafío nunca es simple. Sus decisiones son valientes, pero no sin costo. Conoce el miedo íntimamente y lo enfrenta con claridad, no con imprudencia. Su espíritu revolucionario surge como una extensión natural de quien es, alguien que no puede y no quiere mirar hacia otro lado. Su hermana Patria es en muchos aspectos su opuesto. Ella comienza con fe, deseando convertirse en monja, una vida llena de oración, tradición y domesticidad. Se casa joven, se convierte en madre
y parece contenta de permanecer fuera del mundo turbulento en el que entra Minerva. Pero la vida tenía otros planes para ella. En un retiro religioso, Patria presencia una masacre. Un joven es abatido a tiros ante sus ojos. Ese momento sacude su fe, no en Dios, sino en la bondad del mundo que ella creía entender. Su dolor se convierte en convicción, y de ese dolor surge una nueva forma de devoción, una que la une a la resistencia, no solo como ciudadana, sino como madre que lucha por el futuro de sus hijos. Álvarez escribe la voz de Patria con suavidad, devoción y profundidad. El poder silencioso de alguien que nunca pensó en luchar, pero que se niega a apartarse una vez que la lucha llega a su puerta. La hermana más joven, María Teresa, también conocida como Mate, comienza su capítulo como una colegiala, escribiendo en su diario sobre zapatos, peinados y enamoramientos. Su voz es alegre, despreocupada e incluso vanidosa a veces. Pero a través de ella, Álvarez explora la transformación de la inocencia en determinación. Al principio, Mate se siente atraída por la resistencia a través de la influencia de Minerva, acompañándola más por admiración que por convicción. Pero con el tiempo, su comprensión de lo que está en juego se profundiza. Comienza a ver la crueldad del régimen, no como noticias distantes, sino como una amenaza a todo lo que ama. El encarcelamiento y la tortura de Mate más adelante en la novela son desgarradores. Sin embargo, sus entradas en el diario siguen estando llenas de calidez y perspicacia. Se aferra a la esperanza, al amor y a la creencia de que su sufrimiento podría significar algo más allá de ella misma. Es en Mate donde vemos la revolución a través de los ojos de los muy jóvenes, aquellos que crecen demasiado rápido, demasiado dolorosamente a la sombra de la violencia. Y luego está Dedé, la hermana que no se unió al movimiento clandestino y que, por eso, sobrevivió. Sus capítulos abren y cierran la novela contada desde su punto de vista, décadas después de la muerte de sus hermanas. La gente todavía viene a preguntar por ellas, a pararse en el jardín donde jugaban, a tomar fotos, a tocar la historia, y siempre es ella la que queda para recordar. Álvarez le da a Dedé una voz moldeada por la culpa, pero también por el amor. Ella no asumió los mismos riesgos, no compartió los mismos sacrificios, y sin embargo lleva la memoria de sus hermanas con un sentido de propósito, cuidándola, protegiéndola, ofreciéndola a los demás. Su vida no es una nota al pie de la de ellas, es una continuación. Al contar su historia, reclama la suya propia. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que Álvarez maneja este acto de supervivencia, no como algo menor, sino como algo esencial. Dedé nos muestra que hay más de una manera de ser valiente. Existe el coraje de la confrontación y el coraje de seguir adelante. El lenguaje de la novela es elegante, rítmico y a menudo poético. Álvarez entrelaza el español dominicano en los diálogos, anclando la historia en su lugar y cultura. Cada hermana tiene su propia voz distintiva, no solo en tono, sino en perspectiva, personalidad y forma. La elección estructural de rotar a los narradores hace que la novela se sienta viva, en constante cambio. No somos observadores, estamos invitados a los pensamientos de las hermanas, su fe, sus discusiones, sus risas. Y en los espacios entre ellos, Álvarez nos da historia, no como un hecho de libro de texto, sino como una experiencia vivida. Rafael Trujillo gobernó la República Dominicana con mano de hierro durante más de 30 años, cultivando un culto a la personalidad que se infiltró en cada rincón de la vida diaria. Su régimen se basaba en la vigilancia, la censura, la violencia y una red de miedo. Frente a esto, las hermanas Mirabal muestran resistencia, sabiendo muy bien los riesgos. Al ficcionalizar su historia, Álvarez nos da acceso no solo a los hechos, sino al paisaje emocional detrás de ellos. No pretende saber todo lo que estas mujeres pensaron o sintieron, pero las imagina con cuidado, y ese acto, imaginar a las mujeres en la historia, darles dimensiones, defectos, dudas y sueños, es en sí mismo una forma poderosa de recuerdo. Hoy, el legado de las hermanas Mirabal se extiende mucho más allá de la República Dominicana. El 25 de noviembre, el día en que fueron asesinadas, es ahora reconocido por las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su historia, que una vez se susurraba con miedo, ahora se habla en todo el mundo. Pero quizás el mayor regalo de En el tiempo de las mariposas es la forma en que recupera a estas mujeres, no como símbolos, sino como hermanas, riendo, discutiendo, escribiendo cartas, criando hijos,
No son perfectas, no son intocables, son reales. Y al hacerlas reales, Álvarez nos permite conectar no solo con su valentía, sino con su humanidad. A medida que pasamos de la ficción a la historia, escucharemos sus voces más directamente en las cartas que escribieron, en los recuerdos que dejaron atrás. Primero, a través de la correspondencia entre Minerva y su esposo Manolo, veremos cómo el amor y la revolución se desarrollaron lado a lado. Luego, a través de los ojos de la propia Dedé, volveremos al jardín donde todo comenzó. ¿Cómo se mantienen conectadas las personas cuando todo a su alrededor está diseñado para mantenerlas separadas? ¿Cómo se preserva el amor en un lugar construido para borrar la identidad, silenciar las creencias y extinguir la esperanza? En las cartas de Minerva Mirabal y Manolo Tavares, Amor y resistencia en tiempos de Trujillo, se nos ofrece algo raro, una ventana a los corazones de dos personas que eligieron resistir uno de los regímenes más violentos de la historia de América Latina, no solo con armas y estrategia, sino con ternura, intelecto y una fe duradera el uno en el otro. La dictadura de Rafael Trujillo gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961 con un control tan asfixiante que incluso susurrar descontento podía significar la muerte. Su imagen colgaba en cada espacio público. Su nombre se pronunciaba con miedo o reverencia forzada. Bajo la superficie de los eslóganes nacionales y los desfiles yacía una red de policía secreta, campos de prisioneros y desapariciones masivas. Era conocido no solo por su brutalidad, sino por la naturaleza personal de su venganza. Las familias eran atacadas, las hijas eran llevadas. El costo de hablar no era solo tu propia vida, sino la vida de aquellos que amabas. Minerva Mirabal conocía ese costo, y aún así habló. Junto con sus hermanas y su esposo, Manolo Tavares, ayudó a fundar el Movimiento 14 de Junio, una organización de resistencia clandestina que tenía como objetivo derrocar al régimen. Por sus esfuerzos, fueron acosados, seguidos y finalmente encarcelados. Durante ese encarcelamiento, Minerva y Manolo se escribieron cartas, y esas cartas, cuidadosas, codificadas, llenas de amor y voluntad de hierro, son lo que queda. Entramos en su correspondencia esperando un testimonio histórico, y lo obtenemos. Pero también obtenemos algo mucho más íntimo. Encontramos una relación sostenida, no a pesar de la prisión, sino a través de ella. Un vínculo tan profundo que ni la censura ni la separación pudieron romper. Nunca olvidemos, escribe Minerva en una carta, que estamos en prisión porque no nos hemos rendido y no lo haremos. Estas no son declaraciones políticas secas. Son cartas llenas de anhelo mutuo, por sus hijos, por la libertad que soñaron. Hablan de comida, enfermedades, libros que extrañan, amigos que esperan estén a salvo. Imaginan futuros que la historia les negaría. Querida, escribe Manolo, sueño contigo cada noche. Veo tu sonrisa y siento tu voz a mi lado. Minerva responde con su característica mezcla de afecto y firme determinación. No olvides que este momento no es para siempre. Nacimos para algo más grande que el miedo. Hay algo impresionante en estas palabras, sabiendo lo que sabemos, que Minerva y sus hermanas serán asesinadas poco después de que estas cartas fueran intercambiadas, que serán emboscadas en una carretera de montaña y dejadas en un accidente automovilístico simulado, y que Manolo también será ejecutado unos años más tarde por el sucesor de Trujillo, pero en estas cartas están vivos, vívidamente y gloriosamente vivos. Su asociación es de iguales. Manolo no condesciende ni protege a Minerva. La venera y ella, a su vez, lo desafía, lo consuela y comparte el liderazgo de su causa. Es uno de los retratos más claros que tenemos de Minerva, no como un símbolo nacional, sino como una persona completa. Una mujer que amó intensamente, cuidó con ternura y resistió con un corazón lleno de convicción. No somos solo prisioneras, escribe, seguimos siendo quienes éramos antes. Sigo siendo tuya, sigo siendo tu Minerva. Incluso bajo vigilancia, incluso con sensores leyendo cada línea, encuentran formas de enviarse pedazos de sí mismos. Hay apodos y referencias a sus hijos. Hay líneas que pueden parecer ordinarias, pero están cargadas de significado privado. Y luego hay momentos de ligereza, incluso humor, un pequeño acto de desafío en un mundo construido sobre la crueldad.
Su encarcelamiento, como el de tantos otros bajo Trujillo, estuvo marcado por celdas abarrotadas, comida insuficiente, enfermedades y tormento psicológico. Pero las cartas muestran cómo resistieron incluso eso, manteniéndose intelectualmente comprometidas, emocionalmente conectadas y espiritualmente intactas. Minerva le recuerda frecuentemente a Manolo que lea, escriba y descanse cuando pueda. Estas no son instrucciones ociosas, son estrategias de supervivencia, manteniendo la mente aguda y los espíritus firmes. Estas eran herramientas de resistencia tan esenciales como cualquier protesta o panfleto. La importancia histórica de la correspondencia no puede ser subestimada. A menudo aprendemos la historia a través de titulares y declaraciones en el registro oficial, pero estas cartas nos permiten verla a través de los ojos de una esposa escribiendo a su esposo, una madre soñando con sus hijos, una mujer recordando el amor como refugio y razón para seguir luchando. En una carta, Minerva escribe: No quiero que nuestros hijos crezcan bajo esta sombra. Quiero que conozcan un mundo donde puedan hablar libremente, vivir libremente, amar sin miedo. Ese anhelo está en el corazón de cada página, incluso cuando hablan en código. Incluso mientras esquivan los ojos de sus captores, están construyendo algo, un futuro, una visión, una forma de esperanza que no puede ser encerrada. Al leer sus palabras hoy, entendemos que la revolución nunca se libró solo en las calles. Se libró en estas páginas, en el acto silencioso de elegir el amor frente a la brutalidad y aferrarse unos a otros a través de muros y alambres. Después de su liberación, a Minerva se le ofreció la oportunidad de guardar silencio, de retirarse, de llevar una vida más tranquila. Ella se negó, y en las semanas previas a su asesinato, continuó organizándose, reuniéndose con otros miembros de la resistencia y preparándose para lo que vendría. Cuando murió, murió no solo como una luchadora, sino como una mujer que hizo las paces con el costo de la resistencia. Y sin embargo, las cartas no se leen como despedidas, se leen como un amor que esperaba durar. En una nota final, Manolo le dice a Minerva: No importa lo que pase, estamos juntos en esta vida o en la próxima, y de muchas maneras todavía están juntos en estas cartas, en la memoria, en el movimiento que ayudaron a construir, que los sobrevivió y derribó el régimen que tanto lucharon por terminar. Este libro no es solo una colección de documentos históricos para leer a distancia. Es una conversación viva entre dos personas que eligieron luchar por su país y por el uno al otro, línea por línea. Ahora nos dirigimos a Vivas en su jardín, escrito por la hermana que sobrevivió. Veremos lo que significa llevar la memoria después de que la violencia termina. Nos sentaremos con Dedé en el jardín donde todo comenzó y escucharemos la voz de alguien que se quedó, no para olvidar, sino para recordar. ¿Cómo llevas una historia que no es solo tuya, sino una que moldeó toda tu vida? ¿Qué significa ser el que queda, el que vive cuando otros son arrebatados? En Vivas en su jardín, Dedé Mirabal nos lo cuenta. Ella no estaba en el coche aquel día de 1960 cuando sus hermanas, Minerva, Patria y María Teresa, fueron emboscadas y asesinadas por agentes del régimen de Trujillo. No formaba parte del movimiento de resistencia, no fue encarcelada ni torturada, no fue honrada en el momento inmediato. Pero a Dedé se le dio algo más. Tiempo. Tiempo para llorar, para recordar y, eventualmente, para contar. Este libro es su ofrenda, no solo al mundo, sino a sus hermanas. Es un relato profundamente personal de la vida después de la pérdida, de la memoria como una forma de resistencia y de cómo el amor, cuando se cuida con esmero, puede florecer incluso en el suelo del dolor inimaginable. El título mismo, Vivas en su jardín, nos lo dice todo. Dedé no está simplemente honrando a los muertos. Ella está cultivando la vida que dejaron atrás. El jardín es literal. La casa familiar en Ojo de Agua donde crecieron las hermanas ahora es un museo, pero también es simbólico. Es el espacio donde se guarda su memoria, se recuerdan sus voces y se permite que su impacto crezca. Dedé no escribe con la distancia de una historiadora. Ella escribe como una hermana. No hay idealización del dolor aquí, ni una narrativa ordenada de redención. En su lugar hay honestidad sobre la culpa, la ira, la confusión y la lenta y prolongada recuperación hacia la sanación. En los primeros años después de sus muertes, Dedé vivió en la sombra del silencio. La dictadura aún se cernía. La gente tenía miedo de decir sus nombres en voz alta, y ella, la hermana que no se unió a la causa, se preguntaba: ¿por qué no yo? ¿Podría haber hecho más?
¿Debería haberlo hecho? Su relato está lleno de estas preguntas y al hacerlas da permiso a otros para que se hagan las suyas propias. ¿Qué les debemos a los que se han ido? ¿Qué hacemos con el tiempo que no pudieron tener? Con el tiempo, Dedé se convirtió en la voz del legado de las Mirabal. Dio entrevistas, abrió la casa familiar a los visitantes y cofundó la Fundación Hermanas Mirabal. Pero nada de eso fue fácil. Hubo años en los que no quería hablar, años en los que el trauma era demasiado agudo, y sin embargo, a pesar de todo, seguía volviendo al jardín, podando, plantando, recordando. En un pasaje, ella escribe: «El mundo viene a verlas aquí, pero a veces solo quiero sentarme en silencio para escuchar a los pájaros y pensar en ellas como niñas otra vez, antes de los discursos, antes del dolor. Solo mis hermanas riendo al sol». Esta imagen de Dedé sentada sola en el jardín dice más que cualquier monumento podría. Su dolor no es performativo, es silencioso, constante, de por vida. Y, sin embargo, en su narración también hay calidez. No habla de sus hermanas solo como heroínas. Habla de ellas como mujeres que discutían, soñaban, bailaban, cometían errores. Ella las pinta completas. Hay algo que da estabilidad en la presencia de Dedé. En el tiempo de las mariposas, Julia Álvarez le da el papel de la cronista, la que mira hacia atrás. En Vivas en su jardín obtenemos esa voz de verdad, sin filtros, sin adornos. Y lo que encontramos es una mujer que sobrevivió, no porque fuera más fuerte, sino porque fue perdonada, y una que convierte la supervivencia en una vocación. A lo largo del libro, Dedé reflexiona sobre la complejidad del recuerdo, cómo se preserva la verdad sin convertirla en un mito, cómo se cuenta la historia una y otra vez a periodistas, a escolares, a jefes de Estado, sin perder el hilo de quiénes eran realmente. Su respuesta es este libro, no una biografía, no un texto histórico, sino una meditación personal sobre la memoria, la responsabilidad y el amor. Nos ofrece historias familiares, anécdotas cotidianas, la vez que Minerva introdujo de contrabando un libro prohibido en la escuela, la manera en que Patria susurraba oraciones antes de dormir a sus hijos, las cartas que Mate guardaba en su diario. Estos momentos restauran lo que la violencia intentó borrar, no solo su activismo, sino su humanidad. Y al hacerlo, Dedé también restaura su propia historia. Ya no es la hermana en segundo plano, ya no es solo la que sobrevivió, sino la que recuerda, la que habla. El peso histórico de su voz es innegable. Bajo el régimen de Trujillo, el miedo era la ley del país. Su poder infiltraba cada aspecto de la vida, la economía, la prensa, la iglesia e incluso la intimidad del hogar. Disentir era peligroso y el luto público por los disidentes lo era aún más. Pero Dedé lloró de todos modos, primero en silencio, luego más públicamente y finalmente con toda su fuerza. Para cuando se publicó el libro, Dedé había pasado décadas luchando para asegurar que la historia de sus hermanas no se redujera a un solo día de violencia. Ella quería que la gente supiera qué llevó a ese momento, los años de resistencia, el impacto en sus familias y el amor que motivó su valentía. Y quizás, sobre todo, quería que la gente supiera lo que vino después, que el trabajo de sanar, de recordar, es una forma de resistencia en sí misma. En uno de los capítulos finales, Dedé reflexiona sobre cómo la gente viene al jardín y llora. Algunos nunca dicen una palabra, otros dejan cartas o piedras. Ella los recibe a todos. No vienen por mí, escribe. Vienen por mis hermanas, pero yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Esa resistencia silenciosa, esa elección de permanecer arraigada, es el corazón del libro. Nos recuerda que la resistencia no siempre es ruidosa. A veces es cuidar un jardín, abrir una puerta, contar una historia una y otra vez hasta que el mundo aprenda a escuchar. Dedé Mirabal falleció en 2014, pero su voz sigue viva, al igual que la de sus hermanas. A través de este libro deja más que un recuerdo, deja un legado de cuidado. Un recordatorio de que la supervivencia, cuando se usa para honrar a los caídos, puede ser una forma de valentía. Y así terminamos este episodio en el lugar donde comenzó, no con el martirio, sino con el amor, con voces que se niegan a ser silenciadas, con mujeres que florecieron en el suelo más árido y con la que se quedó para mantener el jardín vivo. El asesinato de las hermanas Mirabal sacudió a la República Dominicana. Lo que Trujillo pretendía como una advertencia se convirtió en un catalizador. Sus muertes, brutales y calculadas, dejaron al descubierto la crueldad del régimen.
no solo ante sus conciudadanos, sino ante el mundo. La indignación comenzó en susurros, luego se reunió en las calles. Se volvió imposible mirar hacia otro lado. Solo 6 meses después, el propio Trujillo fue emboscado y asesinado en una carretera oscura a las afueras de Santo Domingo. Aunque las hermanas no vieron la caída del dictador al que se habían opuesto durante tanto tiempo, su sacrificio ayudó a poner en marcha ese ajuste de cuentas. Esta historia también muestra cuán frágil puede ser el poder, incluso cuando parece absoluto. Trujillo controlaba el ejército, la policía, la prensa, silenciaba a los disidentes y reescribía los mitos nacionales. Pero al final, todo lo que se necesitó fue un puñado de hombres, un tramo de carretera expuesto y la voluntad de apretar el gatillo. Nos recuerda que las dictaduras a menudo se sostienen, no solo en la fuerza, sino en la ilusión de ella. Gracias por leer, escuchar y recordar. Al compartir estas historias de las hermanas Mirabal, del mundo en el que vivieron y de la historia que moldearon y fue remodelada por su valentía, te has convertido en parte de un acto de recuerdo mucho más grande. Uno que atraviesa el tiempo y las fronteras, las páginas y las memorias. Cada libro que leemos profundiza nuestra comprensión. Cada vida que conocemos nos acerca más a la empatía, y cada vez que pronunciamos un nombre, contamos una historia o transmitimos una verdad, ayudamos a mantener viva una memoria. No como algo fijo en el pasado, sino como algo que aún tiene el poder de cambiar el presente. Hasta la próxima, que lleves estas voces contigo y que continúen inspirándote a hacer preguntas y a dar espacio a las historias que importan.